Bueno, entonces hoy vamos a hablar con Isa Osorio. Ella es un coach y consultora y a mí me gusta mucho poder entrevistar a personas diferentes porque a veces encontramos que necesitamos ver primero la perspectiva de otras personas que están educando en casa y cómo lo hacen y escuchar, digamos, los testimonios de esas personas, pero también porque a todas las personas que podemos necesitar un apoyo extra, ya tenemos otro recurso donde sabemos que podemos buscar si decidimos buscarlo. Entonces, hoy, como ya dije, tenemos el privilegio de poder hablar con Isa Osorio. Gracias, Isa, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Alma, por invitarme. Muchas gracias a las personas que están viendo este video y que están súper conectadas con el tema de educación en casa. Entonces, Isa, ¿tú nos puedes contar un poquito de por qué escogiste educar en casa? Bueno, Alma, realmente cuando mi hijo mayor tenía 4 meses, nosotros somos una familia de fe. En nuestra iglesia hice un diplomado en cosmovisión bíblica. Y en esa época, en este diplomado, encontré por primera vez que existía una opción diferente de educar a los niños y era bajo la responsabilidad de papá y mamá. Como persona de fe sentí que Dios tocó mi corazón y que me estaba diciendo que investigara más al respecto. Empecé a investigar y realmente te cuento, Alma, que esto se volvió una pasión para mí. Y fue desde allí donde apareció el deseo también de formarme como coach de educación infantil para apoyar y asesorar a familias que también quisieran vivir este proceso, porque a veces empezar es difícil, ¿sabes, Alma? A veces uno tiene muchísimos miedos, existen paradigmas, las personas cercanas también nos dicen muchas cosas que nos llenan de mucho temor, y yo dije, wow, qué rico poder ayudar a algunas personas para que decidan vivir este estilo de vida tan hermoso. Tú y yo habíamos hablado un poco por teléfono anteriormente y tú mencionaste como una manera de distinguir estilo versus método. ¿Tú puedes compartir eso con nosotros? Así es, Alma. Bueno, realmente cuando yo hablo de estilos de educación sin escuela y metodologías de aprendizaje, como dos temas diferentes, por supuesto son totalmente complementarios. ¿Por qué tengo esta perspectiva o esta visión de verlos desde dos puntos diferentes? Porque creo que cuando hablamos de estilos de educación sin escuela, hablamos de esa posibilidad de reflexionar en, por ejemplo, cuáles son los motivos que nos llevan a nosotros a empezar este proceso, ¿cierto? Porque es un proceso totalmente diferente, a reconocer cuáles son esos principios, objetivos y prioridades para la educación de nuestros hijos. Como tal, a formular y a crear esas bases o estructurar esas bases que van a ayudar a reconocer cómo vamos a vivir este proceso, ¿cierto? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a coger de nuestro alrededor, de nuestro entorno, de las personas, de las herramientas que tenemos para vivir nuestra educación en casa, ¿cierto? Sí. Para mí eso hace parte del estilo, ¿cierto? De reconocer de que cada familia es única y de que esto hace que cada estilo de educación sea único, ¿cierto? Cuando nos permitimos reconocer cuál es el estilo de educación sin escuela, nos permitimos reconocer que si yo tengo un grado de flexibilidad alto, pues puedo aprovecharlo y hacer mi educación bajo este estilo. Pero si yo necesito tener el control de las cosas, pues existe otro estilo, el cual puede ser más factible para mí por mi personalidad, por mis creencias y por lo que quiero para mis hijos básicamente, ¿cierto? Cuando yo hablo de estilos de educación sin escuela o estilos de educación en casa, generalmente hablo acerca de los más conocidos, homeschool, por supuesto, unschool. Sin embargo, existen muchos otros estilos, como lo son, por ejemplo, el estilo ecléptico, el cristocéntrico, el word schooling. Y Alma, la verdad es que se pueden encontrar muchísimos estilos que nos van a permitir entender que es posible, o sea, que es posible hacer este proceso. ¿Por qué? Porque hay mamitas y papitos que tal vez dicen, no, pero es que yo no puedo tener el grado de flexibilidad que tiene esta mamá para dejar que los niños aprendan lo que quieran aprender, ¿cierto? O hay personas que dicen, no, realmente yo necesito tener un horario porque me gustan las cosas más estructuradas. O hay familias que dicen, hey, no, no es importante que aprendan matemáticas, a mí me interesa que aprendan a gestionar las emociones, ¿cierto? Entonces,
los estilos de educación en casa me permiten entender que es posible hacerlo, ¿cierto? Desde mi particularidad como familia. Ahora, Alma, para mí, cuando hablamos de metodologías de aprendizaje, hablamos del complemento ideal para el estilo, porque en el estilo yo estructuro mis bases, reconozco quién es mi familia, qué necesitamos y qué queremos, y ya la metodología empieza a ser ese complemento que me dice, ah, bueno, entonces vamos a hacerlo de esta manera, ¿cierto? Ujú. Empezamos con las metodologías a tomar, coger, implementar, para hacer del proceso de educación en casa un proceso muy hermoso, ¿cierto? Particularmente, Alma, te cuento que no soy de ceñirme a una sola metodología, ¿cierto? Hay metodologías que son muy conocidas, otras no tanto. Sin embargo, yo he tenido la posibilidad, por el asesoramiento que hago a otras familias, de conocer muchos tipos de metodologías de aprendizaje, y digamos que lo que más me ha funcionado a mí, de acuerdo a mis principios y a mi estilo de vida, es coger un poco de cada metodología y decir, wow, esto está chévere porque va respecto de los intereses, de nuestros principios, de las pasiones de los niños, de las habilidades, me queda fácil hacerlo, tengo las herramientas, el material, y me ha permitido como jugar con esto. Tomo lo que me sirve y lo que tal vez no me sirve o no puedo aplicar, pues lo dejo a un lado, como quien dice, armar mi propia metodología, la propia Ujú. metodología para cada niño, porque yo tengo 2 hijos y realmente no es que uno estructure algo para la familia, sino algo para el niño, porque a pesar de que sean hermanos, pues son totalmente diferentes y tienen unas necesidades totalmente diferentes. Entonces, digamos que básicamente así es como lo visualizo un poco. Entonces, como tú comenzaste a tocar un poquito de cómo lo haces en tu familia, cómo combinas ese estilo con método que, digamos, tú dices que no te casas con un método específicamente que puede ser Montessori, Waldorf, Reggio Emilio o otros tipos, sino que vas buscando como lo mejor de cada uno para las necesidades de tus hijos y de ti en cada momento, ¿sí? Entonces, tú nos puedes dar como otro ejemplo reciente que ha pasado, que puede demostrar ese balance, esa combinación de estilo con método. Claro, mira, si tú me preguntas a mí, bueno, Isa, ¿cuál es tu estilo de educación sin escuela o tu estilo de educación en casa? Yo soy una persona muy flexible y creo y reconozco que la curiosidad de mis hijos los pueden llevar a cualquier tipo de aprendizaje y lo vivo a diario, ¿cierto? Entonces nosotros somos una familia unschool, sin embargo, hay algo que es primordial en nuestra familia y son nuestros principios espirituales y yo no puedo dejarlos por un lado. Por eso, si tú me preguntas a mí cómo me denomino en mi estilo, siempre digo, nosotros somos una familia unschool cristocéntrica, porque a pesar de que nosotros no llevamos un currículum, tenemos un grado de flexibilidad muy alto, confiamos en que nuestros hijos y vemos que nuestros hijos aprenden por la mera curiosidad, por el acercamiento y la flexibilidad de conocer el mundo desde su perspectiva, sí hay cosas muy importantes para nosotros y son los temas espirituales, ¿cierto? Acercarlos a ellos, a esas creencias que para nosotros son nuestra propia vida, o sea, que hacen parte fundamental de nosotros. Ahora, en el tema de las metodologías, lo que a mí más me ha facilitado es, primero, reconocer a mis hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasa mucho ahorita, Alma, que como las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, pues las familias comparten tanto su vida, entonces dicen, yo soy una familia que hago educación en casa y te voy a mostrar un video de mi día a día. Entonces, súper chévere. Entonces uno, ¿qué hace? Eso es lo que yo quiero para mí, voy a hacerlo. Y se va uno a hacer lo mismo que hizo esta familia, y ahí sí, como dicen las imágenes, ¿y cómo es que es? Perspectiva versus realidad, o sea, sale uno como que, no, ¿cómo así? Mis hijos, ¿por qué no son así? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no resuelve así? Entonces, digamos que con las metodologías, lo primero es reconocer en los niños qué se les facilita, qué es lo que más les gusta, cuáles son sus habilidades, y por medio de esta observación y reconocimiento de los niños, entonces decimos, por ejemplo, yo digo, wow, de la metodología Montessori, amo los materiales de la metodología Montessori, sin embargo, soy consciente de que no puedo tenerlos todos. ¿Por qué? Porque hay unos que se salen de mi presupuesto,
porque hay unos que no me queda fácil conseguirlos, ¿cierto? Pero hay otros que sí, entonces con los que puedo conseguir están en mi presupuesto, súper chévere. Me encanta la flexibilidad que tiene, por ejemplo, la metodología Waldorf, en reconocer que un niño en su etapa inicial de vida realmente no necesita como tal que sea obligado a llegar al conocimiento, sino que necesita otras cosas como formar el ser, ¿cierto? O habilidades manuales, habilidades totalmente diferentes, que se sientan productivos. Entonces, por ejemplo, eso me encanta de la metodología. Hay una metodología que se llama la metodología Reggio Emilia, que dentro de sus bases y de lo que más me gusta y tomo yo, es que dicen que realmente es muy fructífero poder, si hacemos algo importante para el niño, o sea, si pintamos algo y vemos que para el niño es importante, entonces ubiquemos una pared o colguémoslo para que se pueda mostrar, para que cuando alguien llegue a casa, el niño le pueda decir, abuelo, ven, quiero mostrarte lo último que hice. Por ejemplo, eso lo cojo de la metodología Reggio Emilia. Ahora hay una metodología que se llama Sherlock Mason, que tiene muchísimas cosas en el área espiritual que yo amo. Hay unas que pienso aplicar cuando mis hijos estén más grandes, porque aún están pequeños, pero aún no. Por ejemplo, el tema de los libros vivos. A mis hijos les encanta. O sea, como cualquier niño, tú le pasas un libro de muñequitos y son encantados por los colores, pero mi hijo mayorcito ama, nosotros, por ejemplo, él ama los dinosaurios, entonces tenemos un libro de dinosaurios así de muñequitos, y tenemos el libro que dice, ¿cómo se dice científicamente? Si come carne, si no, que si es opívoro, carnívoro, que cuánto mide, que no sé qué. Él ama que le lea el libro vivo, el libro que dice toda la información. Uno dice, pero eso ¿cómo le va a gustar a un niño? No, bueno, realmente es un acercamiento a un tipo de libros muy diferentes que no tienen resumen, y eso, por ejemplo, lo cojo. Entonces, lo que yo hago es eso, ¿cierto? Coger un poco de esto, coger un poco de esto, que siento que va a facilitarme el proceso y que va a ser apto para mis hijos. Listo, ese ejemplo que diste me pareció muy bueno en el sentido que demostraste un poco de cómo conectas el Montessori con el Waldorf, con el Reggio Emilia, pues, y conectar esas cosas en el diario vivir de ustedes como familia. Tú, como trabajas con familias, haces como un estilo de coaching y también de consultorio con familias que lo necesitan. ¿Tú puedes darme algunos ejemplos de familias con niños más grandes donde tú has podido apoyarlos en el proceso de casar esos dos conceptos de estilo y metodología? Sí, claro, mira, realmente, digamos, la variedad de edades de los niños, de las familias que apoyo, que acompaño y que asesoro, es mucha. O sea, hay familias que en este momento tienen niños muy pequeños de 16 meses y ya quieren empezar un proceso de educación en casa, entonces, pues, es un tipo de asesoramiento diferente, ¿cierto? Porque un niño tan pequeño no puede tener, digamos, la misma cantidad o intencionalidad de academia que un niño, por ejemplo, de 15 años. Yo también manejo niños 13, 14, 15 años. Por ejemplo, hay algo, y es un ejercicio que yo los invito a ustedes a hacer con niños grandes porque es supremamente bueno. Yo siempre lo recomiendo en mis asesorías y las familias quedan encantadas porque empiezan a ver una perspectiva diferente, y es el hacer dos tableros o poner dos cartulinas grandes o dos dos papeles grandes. Lo vamos a dejar, por ejemplo, en la sala, un lugar que sea familiar donde tanto papás como niños entren fácilmente, y lo que vamos a hacer es que vamos a disponer una semana para que va a haber una cartulina que va a ser la de papás y va a haber la otra cartulina que es la de los niños. La de papás es que la idea es que los papás toda una semana siempre estén pendientes, ay, ven la cartulina, ay, verdad, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué me gustaría que mi hijo aprenda? ¿Qué creo que es necesario que mi hijo aprenda? Entonces lo van consolidando allí. Lo mismo los niños, entonces, por ejemplo, estaban leyendo un cuento y encontraron una palabra, no sé, microscopio. Ay, mamá, qué chévere, deberíamos estudiar algo con el microscopio. Que vayan y lo apunten, ¿cierto? Y apunten todas esas palabras, ideas, cualquier cosa que crean que también que los niños quieran aprender. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, no, Isa me escribió magia, que quiere aprender magia, o que quiere aprender, bueno, una cantidad de cosas. Y la idea es que con este ejercicio se sienten papá y mamá
y empiecen a descubrir qué es lo que pensamos los adultos de la educación y qué es lo que piensan los niños de la educación. Es un ejercicio muy bonito porque vamos a empezar a ver que la perspectiva de lo que es importante aprender de un padre puede llegar a ser muy diferente a la de un niño, ¿cierto? La importancia y el valor que tienen ciertas cosas para un niño tal vez no puede ser para el padre. Con este ejercicio, entonces uno empieza a mirar, ay, bueno, pero yo puse matemáticas, inglés, español, porque pues los padres tenemos una mente escolarizada y el niño puso microscopio, a mariposas, magia. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cómo voy a conectar las cosas que son importantes para papá con las cosas, papá y mamá, con las cosas que son importantes para los niños? Entonces uno empieza a ver una perspectiva diferente de todo este tipo de cosas. Y allí también empieza uno a mirar, bueno, mi hijo es un niño que no se queda quieto, que le encanta saltar, que le encanta brincar, con una inteligencia corporal muy amplia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar el tema de matemáticas con el tema de las mariposas y teniendo en cuenta una metodología? Entonces uno dice, no, pero uno ¿cómo va a unir esas tres cosas? O sea, no tiene nada que ver matemáticas, mariposas y unirlo con una metodología, eso como que no da. Entonces uno empieza, bueno, ¿qué edad tiene el niño? Entonces digamos, bueno, digamos que tiene, no sé, 12 años. Bueno, entonces vamos a trabajar en el área de matemáticas algún tipo de secuencia lógica para definir, por ejemplo, las mariposas, pues hay unas que tienen unos punticos específicos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver una serie lógica para definir por qué los puntos. O, por ejemplo, vamos a trabajar geometría. Entonces, por medio de una base geométrica vamos a construir una mariposa y vamos a hacer todo un estudio en la parte geométrica para las mariposas porque le gustan las mariposas. Entonces, estamos trabajando lo que el papá cree que es importante, lo que al niño le gusta y decimos, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia o la metodología que vamos a utilizar? Entonces pueden ser muchas. Por ejemplo, hay una metodología que se llama la metodología de aprendizaje por proyectos. Entonces uno puede decir, bueno, entonces vamos a utilizar la metodología de aprendizaje por proyectos, entonces ya no vamos a estudiar solo matemáticas con las mariposas, sino que nos vamos a hacer todo un proyecto de mariposas, en donde vamos a involucrar ciencias naturales, lenguaje, tecnología, inglés y matemáticas con el proyecto de mariposas. Y estamos utilizando una metodología, hablando de lo que el niño quiere escuchar y aprendiendo cosas que tal vez son importantes para papá y mamá. Entonces, entonces tú estás trabajando con niños de todas edades, de familias con entornos totalmente diferentes, con mucha variedad. ¿Qué tipos de consultas y qué tipo de coaching ofreces cuando las familias te buscan para tener apoyo? Bueno, mira, hay algo muy importante. Generalmente las familias buscan ayuda pensando que lo que necesitan son actividades. Entonces, lo primero que me preguntan es, ¿tú vendes actividades? ¿O tú puedes hacer actividades con mis niños? Es lo primero, ¿cierto? ¿Por qué, Alma? Porque como nosotros estamos acostumbrados o nuestra mente tiene una costumbre escolarizada, pensamos que las actividades son lo más importante. Siempre hablo con las personas y les explico que desde el coaching yo entiendo que necesitamos primero la creación o la estructuración de unas bases. Entonces yo hablo de una fase inicial en donde lo que hacemos es crear o estructurar bases para el inicio de la educación en casa. En este inicio miramos el tema de estilos de educación en casa, miramos el tema de metodologías de aprendizaje, potencialización de habilidades, potencialización de pasiones, temas legales, certificaciones, validaciones. Bueno, se estructura inicialmente todo un proceso en donde la familia aprende a reconocer qué se le va mejor y qué no. Porque como te decía ahorita, a veces uno empieza a hacer cosas porque las vio en internet, pero se frustra muchísimo porque no le funcionan, el niño no las quiere hacer, no te salieron como lo esperabas. Y ahí lo más importante es reconocer, bueno, es que tal vez tengo que utilizar una estrategia diferente o tal vez definitivamente esto no va con nosotros. Entonces, ¿qué sí va conmigo? Porque a veces las personas me dicen, no, pero entonces yo ¿cómo sé que sí va conmigo? Pues esa fase inicial es eso, es reconocer eso para que las familias puedan ser autónomas. Yo siempre les digo, mi intención no es que ustedes necesiten de mí, mi intención es ayudarlos y abrirles las perspectivas para que ustedes
o sea, autónomamente puedan reconocer y autorreflexionar en qué es lo que mejor les sirve. Entonces, siempre manejo una fase inicial, que es esta fase de estructuración de bases, y ya después manejo una fase mensual. En la fase mensual son estas familias, ya tienen su base, ya reconocen qué quieren, qué estilo, qué tanta flexibilidad vamos a tener o no. Y en la fase mensual empezamos a trabajar en base a todo eso que han definido, sus principios, sus objetivos, sus prioridades, ¿cierto? Por ejemplo, hay familias que me dicen, no, yo quiero ser súper flexible, entonces, pero quiero ser intencional, entonces yo no quiero tener un currículum, yo no quiero tener algo estructurado, pero hay ciertas cosas que me parecen importantes. ¿Cómo puedo ser intencional con eso? Entonces, por ejemplo, me dicen, me gustaría que el niño aprendiera otros idiomas, pero no quiero enseñárselo en un cuaderno. Entonces, bueno, empezamos a estructurar estrategias que sean un juego. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a empezar a ver películas divertidas que le encantan al niño en inglés. Bueno, vamos a empezar a leer los libros en inglés. Bueno, vamos a empezar a jugar con nuestros juegos, con nuestros carros, con nuestros aviones, con nuestras muñecas, a que hablan en inglés, ¿cierto? Bueno, empezamos a hacer una estructuración de cosas. O hay familias que me dicen, no, Isa, mira, yo tengo el caso de unos papás que son los dos, son abogados, o sea, que son súper estrictos, o sea, y trabajan los dos, entonces tienen, digamos, un horario restringido. Entonces con ellos sí, inicialmente me dijeron, necesitamos un horario, necesitamos algo que podamos controlar, que nos dé tranquilidad y que nos permita seguir trabajando porque no podemos parar de trabajar. Con ellos, por ejemplo, lo que hacemos es que en esta fase mensual hacemos una planeación de actividades, no donde yo les digo, hagan esto, hagan esto, hagan esto, no, lo mismo. Yo les abro la perspectiva y les digo, recordemos quién es el niño. Listo, entonces, ¿quién es el niño? Observémoslo, reconozcamos sus habilidades, sus pasiones, y a partir de ahí entonces empezamos a hacer una planeación de actividades no generalizadas, sino particular para ese niño y para sus pasiones y sus habilidades. Y empezamos a manejar un planificador, empezamos a manejar un poco de formatos que nos ayudan, digamos, a tener un poco más controlado el proceso. Pero como tú ves, y yo sé que tú lo sabes y conoces que hay muchas familias que viven este estilo de una forma muy diferente. Sí, claro que sí. Cada familia es muy distinta y hay familias que sí, necesitan, por ejemplo, buscan algún material que tenga un guía diario que dice que va a estudiar el niño todos los días y para dónde van. Mientras que, como tú mencionas, hay otras familias que llevan más un estilo al otro lado de unschooling, donde no tiene ese currículo, pero los niños están aprendiendo bastantes cosas. Entonces, sí, cada familia es distinta y uno tiene que ir conociéndolo y viendo cómo se los puede ayudar. Me parece muy bueno que tú tienes esos ejemplos y esas capacidades, ya la experiencia, para poder ayudar a cada familia a encontrar lo suyo. No vamos a decir que solo esta manera es correcta o sola esta manera, sino cada familia tiene lo que a mí me gusta decir, su ADN como familia y tenemos que acoplarnos a eso. Entonces, muchas gracias por darnos como una perspectiva sobre eso y ese tipo de trabajo que puedes hacer para ayudar a las familias diferentes. Isa, ¿cómo nos podemos contactar contigo? Bueno, realmente hay muchas posibilidades. Yo siempre hablo de que me considero una persona muy asequible. Siempre les digo, si ustedes me escriben, tienen alguna duda, la pueden dejar en mi WhatsApp. Siempre les digo, yo tengo hijos pequeños, a veces asesoro familias y tengo generalmente tiempos para eso sí soy muy estructurada, para el celular y contestar mensajes, tengo tiempos muy específicos porque si lo empiezo a revisar todo el día, me pasa el día revisando el teléfono. Entonces ustedes me pueden dejar un mensaje con sus preguntas en mi WhatsApp y yo no lo respondo inmediatamente, sino que después se los estaré respondiendo. Yo respondo todos los mensajes, todos los mensajes. Entonces mi WhatsApp es una buena opción. Te lo voy a dar, es 301-712-1370. O también en mis redes sociales me pueden encontrar, pues ahí estoy cargando generalmente contenido o me pueden dejar mensajes, cualquier pregunta, como quieran hacerlo, también es supremamente fácil. En Instagram y en YouTube aparezco como Isa Osorio Coach, se escribe C-O-A-C-H, Coach, y en Facebook como Isabel Cristina Osorio Puerta.
Para las personas que están interesadas en mi asesoramiento, pueden escribirme directamente por el WhatsApp para que podamos organizar y definir qué tipo de servicio pueda yo hacer con ellos. Listo, y vamos a poner esas direcciones de Facebook, de Instagram y del teléfono en la descripción. Si esta información le está sirviendo, si está diciendo estos consejos, estas opiniones y ejemplos me están sirviendo, le invito a dar un like al video. También se puede dejar un comentario. Si tiene cualquier pregunta también para Isa o para mí, lo puede dejar ahí, o también una experiencia personal que han tenido con este concepto de tener que casar estilo con metodología y con su familia, con su ADN. Por favor, compártelo con nosotros como comunidad. Y también se puede suscribir al canal para ver qué videos vienen en futuro. Entonces, voy a poner otro video que Isa ha hecho que se trata de los estilos diferentes de homeschooling o de educación en casa, para que puedan ver los tipos diferentes y un poco más de qué se trata cada estilo y cada tipo, y pueden ir conociendo más a Isa también. Espero que les haya gustado, que les ha servido, y feliz día.